Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí a estas horas, como decía Andrés. Son unas horas un poco difíciles, ¿no? para atender, estar sentados y bueno, esperar a ver qué os vamos contando cada uno de nosotros. Como ha dicho Paco, soy el responsable de la producción cartográfica y mi exposición, voy a ver si, espero que siempre tengo por bajo esto, mi exposición va a estar estructurada de la siguiente manera. Vamos a hacer como en esas películas de los años 90, un regreso al pasado, que va a ser la primera parte. Vamos a ver en qué condiciones se comenzó a hacer nuestro mapa y qué objetivos tenía. Luego vamos a volver al presente. En el siglo XXI, ¿qué es lo que tenemos entre manos? ¿Qué hitos han hecho que, bueno, quizá esto de la producción cartográfica pues, se diferencie mucho de lo que en un principio teníamos establecido? También voy a comentaros pues, cómo esos hitos, todo eso que está pasando, se está viendo en el mundo. Y cómo estamos reaccionando nosotros en consecuencia a lo que está pasando. Hay muchas cosas que, bueno, a mí la verdad es que me sorprende. Del segundo punto, en el siglo XXI, vemos como una serie de hitos que son importantes. Google apareció en el 2005, los smartphones también es otro tema que es importante, en el 2007, la web 2.0 en el 2004, el crowdsourcing, o sea que hay gente que de manera colaborativa hace productos. Y todo eso, pues cuando estuve recogiendo información, a mí lo que más me sorprendió es lo cotidiano que es y las fechas que tiene. Es algo que parece que toda nuestra vida lo hemos estado utilizando, sin embargo, prácticamente ninguna lleva más de 10 años funcionando estando con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con un hecho muy importante, que es unido a lo que es la primera revolución industrial. Se tuvieron las primeras tentativas y las primeras tentativas cartográficas de hacer una cartografía rigurosa. Yo creo que la primera que es digna de mención, la de 1793, la Carta de Cassini, por la que se hacía un mapa completo de Francia, ya con un método que es muy similar al que estamos utilizando actualmente nosotros. En España también se tuvo una tentativa en ese sentido, que es la Carta Geométrica de Galicia. Fue en 1817, pero no teníamos cobertura. Y unido a un segundo hito muy importante, si el primer hito de la cartografía rigurosa lo uníamos a la primera revolución industrial, el segundo hito lo unimos a otro hecho muy importante, que es la segunda revolución industrial. En la segunda revolución industrial, a raíz del descubrimiento de temas muy importantes, del motor de combustión, de la telefonía, pues resulta que había unas necesidades muy importantes de crear infraestructuras para que esos descubrimientos se pudieran llevar adelante. Unido a ese momento, se crean las diferentes agencias cartográficas. Vemos que el Ordnance Survey, en 1791, está más vinculado a ese primer hito de primera revolución industrial. Pero el resto, el USGS de Estados Unidos, lo que sería actualmente el IGN francés y el IGN español, pues prácticamente en la misma época, a finales del siglo XIX. Bueno, pues parece que la cosa está clara, ¿no? Tenemos unas agencias cartográficas y dentro de los objetivos fundacionales del Instituto Geográfico vemos que uno de ellos, el más importante, bueno, que bajo mi punto de vista tiene más importancia para esta presentación, es la topografía del mapa. ¿Y por qué? Si tenemos, por una parte, un hecho importante que es la segunda revolución industrial, el desarrollo de infraestructuras, parece que es de sentido común el pensar que ese desarrollo, esa fundación del Instituto Geográfico Nacional, está vinculada con unas necesidades de información para poder desarrollar, planificar y ejecutar unas infraestructuras. Y fue pasando el tiempo. Y esta es la primera hoja del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y nuestro mapa va evolucionando. En este caso, Madrid vemos que crece, pero el objetivo de nuestro mapa es el mismo. Es el poder llevar a cabo una serie de infraestructuras, planificación,
con el objeto de que toda esa nuevo futuro que teníamos en base a lo que es el desarrollo de la segunda revolución industrial, pudiéramos ir ejecutando. Y cambian los métodos. Antes lo hacemos por delineación. Actualmente ese ya lo haríamos por fotogrametría y por esgrafiado. Pero el objetivo de nuestra cartografía es exactamente la misma. Y este último lo hacemos mediante técnicas ya de CAD, técnicas informáticas, y el objetivo es el mismo, no cambia. Pero resulta que llega el siglo XXI. Y con el siglo XXI llegan una serie de hitos importantísimos. Uno de ellos, pues Google Earth, en el 2005, a todos nos estaba pues llamando la atención de que el objetivo de nuestro trabajo viniera una empresa privada y de repente proporcionara esa información. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que ya perdemos un monopolio. Anteriormente a nadie le interesaba empezar a distribuir información, y mucho menos gratis. Pero es que eso es debido a que estas empresas no están pensando en el mismo modelo de negocio que tenía el Instituto Geográfico Nacional. El Instituto Geográfico Nacional, el único objetivo que tenía era proporcionar infraestructura, una información geográfica con el objetivo de desarrollo del territorio, del desarrollo estratégico de nuestro país. Y ahora hay gente que piensa que puede sacarle pues un segundo valor. ¿Qué valor? Pues publicidad, influencia, el poder estar situado en una posición que de otra manera no tendría. ¿Cuál es el core de su trabajo? Evidentemente, Google no se dedica a la información geográfica. No se dedica a la información geográfica. Porque el objetivo suyo, pues, modelo de negocio, está basado en la información geográfica, pero no es la información geográfica, como ya iremos viendo. En el siglo XXI se habla de una serie de hechos importantes a la hora de basar nuestro desarrollo tecnológico. Y se habla de Social Mobility, Analytics, Cloud and Internet of Things. O sea, tenemos cinco bases. Y esas 5 bases van a influir en lo que es la información geográfica actual. Social media, pues todas las redes sociales. Facebook tiene mucho impacto en la actual sociedad. Mobility, smartphone. Podemos acceder a cualquier información en cualquier sitio. Bueno, eso también parece que nos puede facilitar mucho el trabajo y puede haber una serie de nichos de negocio en la que podemos meternos. Analytic, pues la capacidad de gestionar tal cantidad de información. O sea, las técnicas de Big Data nos permiten pues, analizar pues, miles de twitters y sacar conclusiones. Cloud Computing, pues también tenemos una serie de servicios que accedemos, que no sabemos dónde están, y que permite con unos terminales muy pequeñitos pues hacer muchas cosas que antes no podíamos ni pensar. Internet de las cosas, pues que resulta que todo esto está conectado. O sea, que el smartphone esté conectado con el servidor que nos da servicios, con un posicionamiento, pues todo eso está conectado. En ese sentido es muy importante un artículo de Michael Goodchild, que es Los ciudadanos como sensores. El mundo de los voluntarios geográficos o de la información geográfica voluntaria. Y también es muy importante esta aplicación, el Waze. El Waze es una aplicación de navegación, pero que cada una de las personas que están utilizándola pues reporta su posición al servidor central. Entonces, ¿qué sabemos? Pues se puede analizar la velocidad a la que se está moviendo cada una de las personas que están vinculadas a esa red y se puede conocer pues el nivel de atasco que hay en una determinada carretera. Por lo tanto, los mismos usuarios son los que te dan información sobre cómo poder llegar de manera más rápida y eficiente a otro sitio. O sea que ya está trabajando Waze con los usuarios como sensores. Pero no solamente pueden trabajar con esa
aplicación, sino que también aportan información a la red para que pueda ser utilizada por otras personas. Bueno, pues esto es un tema muy importante, ¿no? Parece que las cosas están cambiando un poco. Otro tema muy importante, basado en el artículo de Good Child, es el de VGI, el de Voluntary Geographic Information. Es un nuevo término, que es el de crowdsourcing, aplicado a la información geográfica. Es que hay una serie de colectivos que se pueden vincular entre ellos por redes sociales que, bueno, pues pueden tener objetivos concretos. Y esos objetivos concretos, en este caso, es una colaboración abierta y distribuida, con el fin de sacar información geográfica de una determinada zona, sin ánimo de lucro, simplemente por motivaciones que van creciendo por parte del grupo. Eso está basado en una tecnología, que es la web 2.0, que permite interactuar con la web. De manera que si las personas son sensores, esas mismas personas que son sensores pueden recoger información. Y como están unidos en redes sociales, pues se pueden organizar para que eso sirva para algo. Es que nos estamos volviendo locos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que no es que haya una empresa privada que se dedique a recoger información, que antes no era un negocio que pudiera ser interesante, sino que hay gente que, en vez de echarse la siesta, se levanta y hace levantamiento. Y para que os hagáis una idea, este es el resultado. Es espectacular. Es espectacular. Y eso es debido, pues, a una serie de innovaciones que han pasado en los últimos 10 años. Bueno, pues estos son una serie de locos que quedan para hacer una cosa que se llama Mapping Party. Que, bueno, pues es entre social, quedan entre ellos y bueno, pues el resultado de eso es que hay información geográfica de esa zona. Y esos locos, pues bueno, pues estos señores de aquí son del instituto, son compañeros nuestros, y estos de aquí son mis hijos. O sea que, bueno, pues ahí estamos todos, ¿no? Bueno, pues las agencias cartográficas, resulta que estas nuevas tendencias las están tomando muy en serio. Están tomando muy en serio. De hecho, el USGS, que es la agencia cartográfica de Estados Unidos, bueno, pues ha montado un servidor OpenStreetMap para que voluntarios puedan recolectar información geográfica. A ver, aquí está la arquitectura, que no tiene mayor interés en sacarlo. Bueno, los canadienses dicen que también es muy interesante. También están trabajando en este sentido. Resulta que los franceses, el IGN francés, tiene también un proyecto en el que se habla también de VGI. Parece que estamos todos muy interesados. Y esto me parecía muy interesante, porque resulta que hay un artículo, me parece que era del Guardian, en el que hablaba de que si estaba muriendo el mapa británico. ¿Por qué? Porque en 10 años habían dejado de vender pues cerca de 1 millón de copias de mapas al año. Bueno, pues lo que sí que quiero mostraros es que la realidad en cuanto a información geográfica está cambiando mucho. En realidad, lo que viene a decir, si lo leyéramos tranquilamente, es que el uso de navegadores hace que se venda menos cartografía. Pero cartografía es todo. Cartografía es el navegador, cartografía es el Waze, que lo hacen entre todo el mundo. Cartografía, pues son muchas cosas de las que anteriormente no tomábamos como cartografía. Esto está cambiando. Bueno, pues con todo esto que os acabo de comentar, resulta que las agencias cartográficas pues están tomando decisiones. Ya hemos visto que han montado un servidor de OpenStreetMap, en el caso del USGS, y resulta que el USGS, pues la primera cobertura la empezó en 1884 y la terminó en los 90. Dijeron, bueno, con la cantidad de usuarios que tenemos de información geográfica, esto no lo podemos hacer. Nadie puede esperar 100 y pico años, o imaginaos, ¿no?, que la metodología hiciera que en 30 años se pudiera hacer con unas carreteras antiguas, con unas edificaciones antiguas. Entonces, han hecho otro tipo de cartografía que a nosotros quizá nos llama un poco la atención. Y están haciendo 18.000 mapas al año. En 3 años hacen la cobertura completa.
Este es el mapa antiguo del USGS, este es el mapa nuevo. Así de primeras, cuando ves este mapa, lo que piensas es que le falta algo, pero así de primeras nadie caemos en que le falta. Y le faltan las edificaciones. Bueno, pues le faltan las edificaciones, ¿por qué? Porque esto está pensado para hacerse así, con una ortofoto por debajo. ¿Es cartografía? Es cartografía. ¿Cumple de manera ortodoxa, es un mapa como nosotros lo entendemos? No. ¿Cumple el cometido? Evidentemente, sí. Porque quieren tener una serie de temas actualizados y con una periodicidad que sea útil para el usuario. ¿Es de calidad? Sí. Se ajusta al uso. Los franceses. Resulta que tenían un sistema muy parecido al que nosotros estábamos utilizando. Una base de datos con escalas entre 5.000 y 25.000, una base de datos como escala 100.000, sale cartografía de manera semiautomática a escala 25.000, y de esta segunda base sale cartografía 100, 250 y el millón de una base de datos derivada. Bueno, pues estos señores también se han dado cuenta de que esto no soluciona el problema que tenían. Es absolutamente imposible con esta forma de funcionar tener cartografía de elementos antrópicos, de tener información geográfica, con la necesidad de actualidad que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Cada 6 meses tienen un mapa completo de Francia, que es lo que llaman el 25.000 Express. Con la información que tiene en la base de datos, que se actualiza continuamente, pues sacan la visión cada 6 meses de esa base de datos. Bueno, pues así funciona. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Pues son muy ambiciosos. No solamente quieren hacerlo a escala 25.000, lo quieren hacer a escalas más grandes y en un futuro a escala 50.000. O sea, este es el sistema de producción del IGN francés. Al final, ¿qué es lo que consiguen? Pues tener una información a diferentes escalas con una sola vista temporal de la información geográfica y consistente entre sí. Bueno, estos son detalles sobre cómo lo hacen. Los británicos, con el Ordnance Survey. El Ordnance Survey, en cuanto a institutos geográficos, es pues como el Ferrari, ¿no? Tiene otros presupuestos, tiene otras ventas, es otro mundo. Estos señores pues gestionan una base de datos de diferente resolución, 1250, 2500 y 10.000, dependiendo de la zona y de interés que haya de esa zona, ¿no? El caso es que tiene más de 450 millones de objetos geográficos, una barbaridad. A mí me suena como una auténtica barbaridad. El caso es que ellos tienen un sistema por el que consigue, bueno, antes tenían 3 bases de datos, una de datos topográficos, otra de direcciones y otra de redes de transporte. Ese era el problema que tenían y posteriormente lo unían a una base de datos, lo unían a una base de datos y conseguían estos 3 productos. Ahora lo que han conseguido es una sola base de datos. De ahí, esa base de datos es una base de datos combinada y consistente entre sí, y se sacan los diferentes productos que se quieren hacer. Y en un futuro, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer es sacar más cosas. Que lo que pide el usuario es información actual y más información temática y más productos que sean útiles para ellos. Pero bueno, pues quieren sacar más cosas. Ellos tienen un sistema de actualización continua, sobre todo de elementos antrópicos, que bueno, es bastante delicada y tampoco es de interés que ahora vayamos a contarlo. El catastro holandés, pues resulta que tenían el mismo problema. Decía, no tenemos dinero y encima queremos hacerlo muy rápido. Consultaron con los usuarios y esta era la base de datos que tenían, este es el mapa que tenían anteriormente y este es el mapa nuevo, es automático, gratuito. El time to market que llaman ahora, que dicen ahora los economistas y demás, es 0. Y el caso es que se lo distribuyeron a los usuarios y dijeron, oye, que no es tan bonito como el otro, pero que me vale. Perfecto. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Pues nosotros tenemos una situación muy parecida, porque en cuanto a información geográfica, pues tenemos mayor demanda. Hay más usuarios, muchísima gente
que antes no utilizaba información geográfica y sin embargo ahora mismo tiene un smartphone y la utiliza para ir a 100.000 sitios, incluso son sensores. Sin darse cuenta son sensores, porque cuando te dicen, si quieres información, si quieres posicionarte con mayor precisión, comparte estos datos con Google, eres un sensor. Eres un sensor para Google. Se quieren productos más variados y sobre todo más actuales. Los elementos antrópicos tienen que ser muchísimo más rápidamente plasmados en la información geográfica. Hay una importancia creciente de geoservicios y visores. Muchísimo, ya lo que es el usuario lo mismo quiere ir a esos productos. Y en caso de España, pues tenemos unos problemas de inversión bastante importantes. La industria cartográfica, debido a esos problemas de inversión, ha disminuido, no os podéis hacer la idea. Y también, en cuanto a las instituciones públicas, pues tenemos cada vez un tamaño menor y menos recursos. Esa es la situación con la que estamos. ¿Y qué es lo que pasa? Estas son las descargas que tenemos de cartografía. En 2 años y algo, 2 millones y pico. En cuanto a ventas de papel, no tiene nada que ver. ¿Eso quiere decir que no hagamos papel? No. El papel es importantísimo. Pero eso quiere decir que las descargas de información digital tienen mucha importancia. Y el no darnos cuenta de esta importancia podría hacernos perder pues, lo que es nuestro objetivo, que es la utilidad pública. Bueno, pues parece ser que hay unas nuevas cosas que nosotros tenemos entre manos. Aquí en Google resulta que basado en BCN y GEN España, la información en España. ¿Creéis que el core, el núcleo del negocio de Google es la información geográfica? No. Nadie subcontrata el core de su negocio. Y sin embargo, la información base es información del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, pues ya este nuevo hecho que es que Google está y ha aparecido, pues yo creo que está bastante bien gestionado. La información es nuestra. También hay una serie de información para navegadores que está basada en información del instituto. BTN25, BTN25, el mapa base de ESRI. También los navegadores de Garmin. Incluso, pues mirando por la web, veo en una página que debe estar en ruso, que están vendiendo información también de la BTN25. Digo, qué bien, tenemos una capacidad de penetración muy importante. Bueno, también dentro de lo que son las administraciones, la IDE está basada en información nuestra, SIGNA está basada en información del Instituto Geográfico Nacional, tenemos diferentes visores que también están basados, la información del sistema integrado del agua, pues también es información basada en la cartografía básica y derivada del Instituto Geográfico Nacional, Nomenclator. Bueno, pues la verdad es que estamos ahí. O sea, que ese cambio de cartografía a papel a sistemas de información geográfica, yo creo que se ha sabido gestionar. Os voy a comentar cómo está ahora mismo la producción. Se basa, la información base se saca de las ortofotografías del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, se actualiza una información de BTN25 en base a esa información bruta, información de otros agentes y comunidades autónomas. Se importa a una base de datos central y los cambios se registran en el MTN25, en el Mapa Topográfico Nacional. Y por generalización se saca el MTN50. Este es el entorno o la estructura del entorno de actualización en base a los principios y los parámetros que os acabo de comentar. Tenemos una cobertura prácticamente completa de todo el territorio y se está creando una actualización por capas, porque hay determinados elementos que son importantísimos tenerlos al día y tener una estructura que sea suficientemente apta para que se pueda sacar información de ella. Las entidades de población, por otra parte, una red de transporte que es consistente con la base de datos de transporte que es Cartociudad en el Instituto Geográfico Nacional y que forma algo que llamamos nosotros red de transporte del Instituto Geográfico. Por otra parte, también, bueno, aquí está el registro de lo que es la multimodalidad, el poder acceder a diferentes modos, y una red de ríos, de hidrografía, que también se está haciendo de manera consistente de todo el territorio. Con esas bases de datos
se crea información geográfica de referencia que sirve de información base para los diferentes productos de cartografía básica y derivada. Hay problemas de consistencia entre los diferentes elementos de la información de referencia que se tiene que resolver actualmente mediante edición manual, pero que se está trabajando para poder resolver esos problemas. Crowdsourcing, la gestión de incidencias. Los usuarios nos avisan de elementos que están mal registrados, y nosotros mediante una aplicación podemos satisfacer esos problemas que ha tenido el usuario. Otras plataformas de crowdsourcing que se están introduciendo para la actualización de las vías de comunicación, colaboración con OpenStreetMap, como ya hemos dicho anteriormente. Y en cuanto a la producción del mapa, simplemente comentar pues que se está estableciendo una serie de actividades para que tengamos una producción más eficiente. Pasar directamente los cambios sobre la base de datos a la cartografía a actualizar. En el caso de escalas derivadas, tenemos un sistema de producción muy parecido al que os comentaba del IGN francés, en el que tenemos una base de datos a escala 100.000 y todos los elementos derivados, cartográficos y bases de datos derivadas de este producto se hace en colaboración con el Centro Geográfico del Ejército de Tierra. Hay un producto que es la BCN 500 que parte también y es consistente con las escalas y productos derivados. Se está haciendo, y prácticamente tenemos conseguido, la cartografía automática a partir de lo que es la BTN 25, que es nuestra base de datos topográfica fundamental. Y estos son los resultados que tenemos. En eso podría hablar bastante Paco, porque fue el impulsor de este trabajo. Y se está haciendo un trabajo muy importante de formalización del mapa. En cuanto a documentación, que permite salvaguardar el conocimiento, formación para que esto se pueda transmitir a otras personas de otros departamentos, formalización de los procedimientos para hacer estos procesos cartográficos y utilización de unas herramientas de Business Process Management que permite no solamente asegurar que estos procesos se cumplen, sino que se pueden evaluar la calidad del procedimiento mediante KPIs, indicadores de calidad y mejora continua. También se tiene un control de calidad automático de algo que es intangible, como es la legibilidad del mapa, y por fin llego a las conclusiones. ¿Qué es lo que quería hacer hincapié? Primero, que ha cambiado mucho las cosas, muchísimas las cosas. Que la información geográfica es cada vez más demandada, cada vez nos necesitan más. Todos los que estamos aquí utilizamos información geográfica, y los que no estamos aquí, los que no están aquí también la están utilizando, incluso sin saberlo. Que hay nuevos actores, hay empresas privadas que están trabajando en nuestro sector, hay directivas que condicionan nuestro trabajo, hay usuarios y hay gente que se juntan entre ellos, se toman una cerveza y capturan información geográfica, los que están trabajando para UGI. Hay nuevos productos dentro del IGN España, nuevos productos y servicios, más orientados al usuario. Procesos de producción mucho más eficientes, con el único objetivo de aquilatar el coste y que el tiempo en llegar al mercado sea cada vez más corto. Y en resumen, lo que queremos es proporcionar una información más actualizada y sobre todo, más útil. Y eso es lo que os quería decir. Yo no sé si ha surgido alguna pregunta, alguna duda. Sí, dime, Joan. ¿Y cómo almacenáis la información que ya no está actualizada? La información que ya no está actualizada se hace mediante una gestión de vida del elemento. O sea, nosotros en nuestra base de datos no borramos, porque somos de guardar todo. Pero lo marcamos como borrado con una determinada fecha. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos decir que nos dé una vista del territorio a una determinada fecha. Y también podemos aportar las variaciones que ha habido entre dos fechas. De manera que, claro, es cierto que esa base de datos crece y crece y
crece, pero bueno, tenemos unos sistemas para que no entorpezca todos los elementos que no están activos, el funcionamiento de los que están activos. Pero sobre todo lo más importante es que tenemos una trazabilidad entre todos los elementos que componen esa información geográfica. Y luego, claro, el que no se nos vaya a base de políticas de... O sea, que no perdamos información a base de políticas de backup.